¿Va? ¿Me escuchan? Sí, profe, buen día. ¿Qué tal? Ay, disculpen la demora. Bajé a hacer una cosa y después fue muy difícil volver. Y ahora me acabo de dar cuenta que quedó configurada la reunión como abierta, que ustedes podían ingresar, que yo la dejé así para que diera la clase de Ángela. Pero bueno, después la vuelvo a configurar. Bueno. Tanto tiempo, porque no nos vemos hace una semana, no nos escuchamos hace una semana. ¿Cómo le fue con Ángela? ¿Estuvo todo bien? ¿Pudieron trabajar? ¿Se sacaron dudas? Yo estuve leyendo un poquito el chat de las cosas que habían intercambiado. Ella me contó que bastante bien. Ángela es buenísima docente, así que imagino que todo bien. Pero bueno, si quieren hacerme alguna pregunta. Bien. Entonces, en este encuentro de hoy vamos a cerrar la unidad número 5, el módulo número 5, que es sobre ética. Conmigo vieron la ética clásica, Platón y Aristóteles, después con Ángela vieron la ética moderna, en dos autores, digamos, principalmente en Immanuel Kant y en Spinoza, y a partir de esto reconstruyeron lo que se denomina un sistema de juicios y un sistema de relaciones, ¿no? Una ética que está basada en la priori, en un a priori que tiene fundamento en ese imperativo categórico, y una ética que es a posteriori, que tiene que ver con las relaciones y con los afectos. Luego de la modernidad, ustedes saben bien que viene lo que denominamos la contemporaneidad, ¿no? Y dentro de la contemporaneidad vamos a ver distintas líneas éticas, como por ejemplo la ética de la comunicación y la filosofía de la liberación intercultural. Vamos a ver, bueno, un poquito pero una mínima mención a Levinas. Después vamos a ver Simone de Beauvoir, para ver un poco un planteo de una perspectiva. Levinas es, perdón por las dudas que a alguien se les pasó, es la ética que se titula El otro en tanto otro, hacia una ética de la responsabilidad. Y luego tenemos el género como espacio de reivindicación ética política, lo personal también es político, que principalmente nos situamos en Simone de Beauvoir, y las identidades emergentes en un mundo globalizado. Entonces, vayamos por parte y veamos qué dudas les ha suscitado las lecturas de estos apartados, digamos, de la ética contemporánea, y también si tienen alguna otra duda y o consulta de la unidad número 5, de este módulo 5, en torno a la ética. Tengo la mano levantada de Leticia. No sé si te levantó o tenés alguna duda. Bien, entonces, ¿qué leyeron? ¿Qué dudas tienen? ¿Dónde arrancamos? Hola, profe. Buenas. Yo te quería preguntar porque en un momento Kusch em, hace como una distinción entre ser y estar, y después de eso yo no entendí qué es lo que quiere plantear, digamos, qué critica de la ética comunicativa cuando hace esa distinción, digamos. Entre el ser y el estar.
Sí, cuando, o sea, en un momento del texto hace una distinción entre ser y estar que no la tienen otros idiomas, como por ejemplo el inglés y el alemán, Sí, y después hace una crítica de la ética comunicativa, pero no entiendo qué apunta, digamos. bien. Entonces, eh, antes de retomar lo tuyo que Lucas me está preguntando, me pregunta si hoy es la clase 13. Sí, es la clase 13 y por eso yo me detuve, les estoy diciendo que hay que leer más cosas. Es el apartado número 4 lo que tienen que leer. Perdón, nos saquemos esa duda y ya retomo la pregunta. ¿Es todo el 4 o solamente el 4.1a y el 4.1b? 4.1a y 4.1b. No se Ah, los porque, especifiqué. Ah, porque les porque la, quedó como si, porque yo dije Simón de Beauvoir, claro, Levinas y todo eso. No, pero dije, o sea, perdón, dije porque eso es todo eso es ética contemporánea. Nos saquemos esa duda primero. Todo eso, el 4.1a, 2b, bueno, todas las ediciones que tienen es ética contemporánea. Entonces, cuando yo les dije, bueno, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la ética contemporánea, y les fui nombrando los títulos de los apartados, no les dije nada, es porque todo eso es ética contemporánea. ¿Estamos? Así, Lucas no se me preocupa que está ahí en el chat. Entonces, lo único que vamos a ver es esta pregunta que tiene que ver con la filosofía, digamos, que trae el compa también, que tiene que ver con la filosofía de la liberación y la filosofía intercultural. Y luego, si mal no me equivoco, el otro también, porque el otro es el resumen de las críticas a la ética comunicativa en tanto universalista desde la perspectiva latinoamericana. ¿No? Estamos bien con eso. Lo mismo, si ustedes ven el video de esta clase, el video de esta clase va, o sea, como que retoma bastante, o sea, va hasta lo femenino, chuc, o yo estoy equivocada, ¿no van hasta lo femenino? Tienen un solo video que retoma toda la ética contemporánea. Bueno, entonces, ¿estamos bien? Sí, bueno, listo. Que a mí se me había hecho lío en cómo organizárselos a ustedes y ahí a Lucas se le había hecho esa pregunta. Entonces estamos. Trabajemos primero los presupuestos que tiene una ética de la comunicación y una ética que vamos a decir que es de una filosofía latinoamericana o ya vamos a ver por qué también es llamada intercultural. Primero, ¿quiénes son los exponentes de la ética de la comunicación y quiénes son los exponentes de la filosofía latinoamericana, filosofía de la liberación o intercultural? Ya vamos a ir viendo. Empecemos por ahí, vamos armando como un esquema, así ya no nos queda un esquema. ¿Quiénes aparecen como exponentes de cada una de estas corrientes? ¿Quién puede de reponer? la, Dale. de la ética comunicativa aparece Habermas y Sí. Apel, y después aparecen detractores en América Latina. Bien, entonces podemos decir, la ética, uno podría pensar como está organizado en el manual. Esto no significa que esto haya sido tan así, pero como está organizado en nuestro manual es que tenemos algo que se llama ética comunicativa, que sus exponentes son Apel y Habermas, ¿no? Apel y Habermas es un neokantiano, se podría decir, toma algunos presupuestos kantianos, pero también es como el último, digamos, heredero de la escuela de Frankfurt. O sea, la escuela de Frankfurt, ahí tienen a Horkheimer, Adorno, ¿no? Que nosotros vimos algunas cosas. Entonces, tiene una teoría crítica, pero una teoría crítica en Habermas que va a estar basada en la comunicación. Entonces, ¿qué dice Habermas y qué dice Apel? ¿Qué plantea la ética de la comunicación? ¿Cuál es el presupuesto de la ética de la comunicación? Que pueden resolver conflictos mediante el lenguaje. Que pueden resolver los conflictos a partir del lenguaje y por eso ustedes tienen nombrada, por ejemplo, dos textos que son como clave de esta línea, que son la teoría de la acción comunicativa de Habermas y teoría de la verdad y ética discursiva de Apel. Es decir, el lenguaje aparece
como un instrumento, ¿no? Como un mediador para resolver los conflictos que hay, digamos, entre distintos agentes o podríamos decir entre distintos sectores sociales o entre distintos individuos, entre distintos sujetos. El lenguaje va a ser ese lugar de resolución del conflicto. Pero estos autores, tal como les señala el apartado, ¿qué va a decir? Consideran que es posible resolver el conflicto porque parten de un presupuesto, al igual que Kant, pero como de otra manera porque es contemporánea, que permite que digamos que se puedan resolver los conflictos. ¿Cuál es el presupuesto con el que parten estos autores? ¿Es una ética que tiende a la particularidad o a la universalidad? A la universidad. A la universalidad. Bien, ¿por qué, Penélope? ¿Cuál es el presupuesto que aparece como universal? Vos lo has dicho y lo has pensado y lo has sacado de esa oración. ¿Cuál es, Penélope? ¿O cuál es, no sé, quién está? Tute, Leticia, Lucas, Seba. ¿Quién más veo que está conectado? La universalidad basada en la razón y en el diálogo. En el diálogo. O sea, y ahí ese basado en la razón que trae Penélope es vital. Porque, ¿por qué consideran que el lenguaje puede traducir o mediar, digamos, los conflictos? Porque tienen como presupuesto que hay una razón compartida, digamos, que nosotros, por ejemplo, ahora en este encuentro sincrónico, tenemos un presupuesto compartido que tenemos la misma razón y eso nos permite dialogar y el conflicto, mitigarlo, digamos, o resolverlo por medio de los consensos, ¿no? Entonces, resumamos, la ética comunicativa, digamos, que viene principalmente de una escuela norteamericana, en donde vemos exponentes como Habermas y Apple, plantean que los problemas, digamos, se resuelven mediante el lenguaje aparece como un instrumento, un mediador, un diálogo, y esto es posible que se produzcan los consensos, dado que se parte de un presupuesto en que los hombres o la humanidad comparten cierta racionalidad. Estamos hasta ahí. Pero, ¿qué dice nuestro apartado? ¿Qué pasa con esta racionalidad o qué pasa con este diálogo? Primero le hagamos una crítica no solo desde la filosofía latinoamericana, intercultural o de la liberación, sino más bien lo que nosotros podríamos decir respecto de eso. Estoy reponiendo un poquito de la presentación del 4.1, todavía no ponemos, digamos, como la 4.1, 4.1a, y quiero que vayamos al 4.1b y después vamos a ir reponiendo la pregunta que traía el compañero respecto de lo intercultural y todo eso. ¿Qué más aparece? ¿Qué crítica podríamos hacernos a esta resolución del conflicto o de las tensiones por medio del diálogo del consenso? Podemos hacer dos grandes críticas, podríamos decir. Hablan de que bueno, que no es universal porque hacen esta figura como la hizo Kant, como la hizo Marx, que se está criticando desde un punto de vista, que es el punto de vista desde el hombre blanco y europeo, en donde si bien apuntan a las formas y no a los contenidos, ya tienen un presupuesto de que ellos son así, que pertenecen a una cultura y a un solo lenguaje, y que de esa forma es muy difícil ser un universal, digamos. Bien, entonces, como nos señala Gonza, sos, ¿no? Porque me aparece la G. No, Gabriel. Gabriel, ay, perdón por cambiarte el nombre, si te tengo presente de tus participaciones. Bueno, como señala Gabriel, estaba diciéndole el compa, ¿cómo era que se llamaba? Y veía la G. Bueno, pero vamos por parte, que me parece que lo de Marx lo dejemos un poco de lado, porque digamos la filosofía de la liberación o intercultural retoma el pensamiento marxista y ya vamos a ver en qué aspecto, y por eso se le permite hacer una crítica, o desde acá nosotros le hacemos una crítica a las éticas de la comunicación,
pero sí esto que señala, que me parece que es muy importante, o sea, podemos pensar dos grandes críticas que se les pueden hacer, y una de esas críticas tomaría dos partes, ¿no? La primera crítica que se le puede hacer es de qué racionalidad estamos hablando, ¿no? O sea, cómo se llega por medio, si ese lenguaje, ¿no?, es mediador de un intercambio, de un diálogo y que va a producir un consenso. Primero, ¿qué lenguaje se está hablando, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que permite ese diálogo, ese intercambio, ese consenso? Por ejemplo, ¿es un lenguaje hetero, cis, patriarcal? ¿Es un lenguaje, por ejemplo, no sé, el inglés debatiendo, ¿no?, con los chicanos? ¿Es un lenguaje, no? O sea, si ya decimos que hay una multiplicidad de comunidades, de organizaciones y de lenguaje, o sea, ¿cuál es el lenguaje que va a ser el medio, ¿no?, en el intercambio? Piensen, no sé, los pueblos originarios actualmente, cuando debaten, digamos, y ponen situaciones, ¿no? No lo hacen en su propia lengua, lo hacen en una lengua del conquistador, digamos. Entonces ahí, que es propia, digamos, pero también es impropia, porque es algo que tuvieron que aprender, digamos. Entonces ahí hay una primera crítica que tiene que ver al concepto, digamos, de razón, y a que el lenguaje como mediador, el lenguaje no es un universal. Entonces tenemos esa primera crítica. Y la segunda crítica grande que se le puede hacer a estas éticas comunicativas es distinguir, digamos, que quiénes son los que participan del debate. Quiénes, ¿no?, pueden estar integrados en ese debate, ¿no? Hay una igualdad en ese debate, digamos. ¿De qué manera es tomada la palabra de una mujer que, no sé, que racialmente se distingue, digamos, de lo blanco, que viene de una comunidad toba y que, no sé, y que no terminó sus estudios universitarios, ¿no? ¿Qué palabras valen? ¿Qué palabras permiten entrar, digamos, o disputar ciertos significantes? Nosotros ahora, uno siempre cree que el presente está buenísimo, pero nosotros ahora tenemos como esta cosa, bueno, ¿quién habla? ¿De qué habla? Se arman, por ejemplo, un panel sobre tal tema y siempre va a haber una mujer cis, una mujer trans. Se intenta apelar, digamos, a que la diversidad en su complejidad y en sus tensiones tengan lugares, por ejemplo, en una mesa, en un congreso, digo en un congreso académico, ¿no? Que tengan lugares, digamos, también representaciones, digamos, en nuestras formas gubernamentales, podríamos pensar, pero lo que está señalando ahí, que no todos, todas o todes participan de ese debate, que muchas veces ese debate se da, dicho de un modo metafórico, a puertas cerradas, y esas puertas cerradas, quienes negocian y quienes debaten, no son aquellos que son afectados por la problemática que se está debatiendo. ¿Se entiende un poco esta segunda crítica sobre quiénes participan o no del debate? Sí, profe, se entiende ¿Va mejor. bien? ¿Va bien? Sí, Entonces sí. tenemos la ética comunicativa con este presupuesto racional y que el lenguaje, tanto la razón y el lenguaje se presentan como universal y que permiten la resolución de los problemas por medio del diálogo y por posturas del consenso, ¿no? Y que las dos grandes críticas que le podemos hacer a estas éticas es, por un lado, que tanto el concepto de racional y lenguaje tiene como un efecto universalizador o universalizante, y por otro lado, que no siempre los agentes que están involucrados sobre la problemática que se están debatiendo están incluidos en ese debate. Entonces, bueno, ¿quién es el pueblo, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que están incluidos o no en ese debate o que tienen permitido o no permitido hablar? Esas son como las dos grandes críticas. Y ahí tenemos, ¿no? Por eso les dice,
el apartado, ¿no? Que hay un antecedente kantiano y que a su vez también ambos textos que se les citan, vean que aparece la idea de la comunicación y del lenguaje. Pensemos esto, ¿no? Ahora no en estas elecciones, pero en las elecciones anteriores, como ciertas, por ejemplo, campañas estaban sostenidas en el diálogo, ¿no? Bueno, hay que producir diálogos, hay que generar consenso, no puede ser que X cosas, ¿no? A veces, o sea, lo que se plantea, digamos, y que esto también va a ser una crítica que le hace la filosofía intercultural o la filosofía latinoamericana a la ética comunicativa, es que no se puede plantear el diálogo o no se puede plantear un consenso cuando las relaciones sociales, materiales, son completamente disímiles. Es decir, trabajadores o trabajadoras que tienen conflictos, ¿no? Con su empleador o su empleadora, ¿no? En una fábrica o en lo que sea, no es que uno como trabajador se pone a dialogar con su jefe y decirle, bueno, pero a vos, ¿qué te parece que hagamos? ¿Por qué? Porque ahí ya hay una relación desigual que implica que alguien está vendiendo su fuerza de trabajo, diría Marx, su mercancía, la está mercantilizando, y hay alguien que está pagando por esa fuerza de trabajo que, en términos marxistas, les estoy dando este ejemplo muy en clave moderna, pero para poder entrar al intercultural, tiene, digamos, los medios de producción. Entonces dice, ¿es posible producir un diálogo o un consenso cuando hay una relación de desigualdad que es explícita, digamos? Esa relación de desigualdad puede ser sexogenéricamente hablando, de clase, puede ser de raza, ¿no? O sea, las desigualdades son en un sentido amplio, digamos, pero podríamos nombrar 3 grandes ejes que son la raza, el género y la clase, ¿no? Y bueno, la respuesta es no, porque uno no dialoga con la patronal. Uno lo que hace, diría un marxista o una marxista, es producir negociaciones con la patronal, ¿no? Es decir, bueno, yo te hago este paro, vos me reconoces esto, y lo que vas haciendo son produciendo negociaciones en donde hay intereses de ambos sectores que se ponen que se enfrentan, digamos, y lo que hay es una negociación. Pero eso no es una resolución del conflicto por medio del diálogo, del consenso, más allá que tengamos que dialogar o llegar a acuerdos por medio de la palabra. Lo que estamos haciendo es canalizar, digamos, diría Maquiavelo, el conflicto, por ejemplo, en una paritaria que se aumenta, ¿no? Entonces, dicho esto, dicho de que las relaciones sociales y entre los humanos tienen una distinción, ¿no? Que no es lo mismo el lugar que yo ocupo en un entramado respecto de la raza, el género y la clase, y que también estas categorías varían, digamos, dependiendo de la relación que estoy teniendo con otros, vamos a situarnos en lo primero que les presenta este apartado, que es la ética en la línea de la filosofía, que yo les digo filosofía latinoamericana, pero aparece como la filosofía de la liberación y la filosofía intercultural, que es una respuesta, tal como se los plantea en su manual, a la ética comunicativa. Entonces, primero veamos cuáles son los exponentes de esta línea. ¿Quiénes les aparece? Les aparece Arturo Roy, que ya lo nombraron, porque preguntaron por el ser y el estar, y ahí vamos a volver, pero ¿quién más les aparece ahí? Kush, con el ser y el estar, Roy, ¿quién más? Aparece Raúl Fornet Betancourt. Betancourt, que es de donde sale la palabra intercultural, Juan Carlos Escanone, Enrique Dussel. Bueno, son distintos pensadores, digamos, que se circunscriben en esto que en la década del 70 se denomina filosofía de la liberación. Ahí la pregunta que yo les hago, ¿de qué esta filosofía nos quiere liberar? ¿No? Porque si algo se llama filosofía de la liberación, ¿no? La pregunta que uno primero se tiene que hacer es, ¿de qué nos quiere liberar esta filosofía? ¿Por qué se llama liberador? ¿En qué sentido? ¿Qué creen que aparece ahí como? De Europa. De Europa.
¿Y qué principalmente del pensamiento europeo? De que, digamos, que quieran construir un pensamiento universalista cuando, bueno, según ellos, cuando no pueden, digamos, porque son europeos y, digamos, en, en ese ser europeos y querer construir un pensamiento universalista, lo van a construir desde su cultura y su pensamiento europeo, y nosotros vamos a quedar excluidos, por ejemplo, como latinoamericanos. Bien, entonces vamos ahí. Hay algo que tiene que ver, que es una pregunta que trae la filosofía en la década del 70, que es esta filosofía de la liberación o filosofía latinoamericana, que es una pregunta que ustedes no tienen expuesta ahí porque el apartado tiene que ver con la ética principalmente, pero se relaciona un poco con esto que estaba diciendo el compañero y con lo que aparece en el apartado, que desde Latinoamérica emerge la pregunta si es posible producir un pensamiento latinoamericano o una filosofía latinoamericana que sea propia de esta tierra, ¿no? Que sea un pensamiento americano y que no esté, digamos, colonizado, podríamos decir, ¿no? Porque lo que hay ahí que se señala y que no está en el apartado dicho de esa manera, es cómo nuestras formas de producción de tanto teorías del conocimiento, no solamente de producir, digamos, cosas, bienes, sino nuestras teorías del conocimiento, nuestras universidades, nuestras facultades, están colonizadas, ¿no? Que no solamente hemos sido colonizadas en 1492, sino que nuestras instituciones reproducen, digamos, la colonización de ideas, de lenguas, más uno estudia filosofía. El otro día hablaba, porque los sábados curso un seminario que, bueno, que ya terminó, y hablábamos con la profe que dicta el seminario, que cuando uno estudia filosofía estudias inglés, alemán, francés, no sé, te metes en todas esas lenguas europeas, y que, no sé, ninguna de las dos, por ejemplo, teníamos idea de ninguna lengua que sea más cercana a un pueblo originario, por ejemplo. Que en general en las academias, a su vez, los planes de estudio, cómo está organizado todo, también hay una colonización ahí, podríamos decir, de las ideas y de la producción de conocimiento. Este debate que se abre en los 70 tiene múltiples derivas, porque algunos autores van a decir que, bueno, que no es posible, que no tiene sentido el debate en torno al centro y la periferia, porque, digamos, ya hay como una mixtura de pensamientos y hibridaciones de pensamientos, entonces ya es imposible, o sea, no sé, que Carlos Astrada, por ejemplo, que es un pensador latinoamericano que se dedica a Heidegger, que en realidad es un tipo de que está bien, nació acá, vivió acá y tiene las problemáticas, pero también se formó mucho en Europa. Entonces, bueno, está todo ese debate y hay una línea que decide que en vez de hablar de filosofía latinoamericana, van a hablar de pensamiento latinoamericana, y otra línea va a hablar de filosofía latinoamericana. Pero no importa, pero más o menos para que ustedes tengan un panorama de ahí lo que se está jugando, ¿no? Lo que se está jugando no es simplemente remitir, digamos, a que leemos europeos y europeas, sino también a que esas lecturas han colonizado nuestras academias y nuestras formas de vida, ¿no? Y nuestras formas de acción. Entonces, ¿qué ponen, digamos, retomando lo que dice el compañero, es que no hay una única lengua, o sea, y que esta lengua, lo mismo nosotros cuando pensamos en Europa tampoco se habla una sola lengua, ¿no? En Europa se hablan bastantes lenguas y bastantes dialectos de esas mismas lenguas, pero básicamente ahí lo que se está reponiendo es que el pensamiento latinoamericano, la filosofía de la liberación, no va a hablar en alemán, digamos, que es como la base de la filosofía, ni en francés, y en inglés, bueno, es una corriente distinta, pero no habla esas lenguas, podríamos decir esas tres grandes lenguas de la conquista, que son el alemán, el francés y el inglés, ¿no? El castellano también tiene algo de la conquista, pero bueno, dentro de las filosofías funciona de otra manera. Entonces, lo que van a plantear es que las condiciones, digamos, de producción son completamente distintas y que a partir de esto dice, si bien nosotros decíamos en los 60, que no dije la fecha, empieza a circular esto que vamos a llamar
ética comunicativa, en los 70 empieza la crítica, digamos, a esta ética comunicativa. Entonces nos centremos ahora en el primer autor, que es como el que tienen como más reposición teórica, que es Rodolfo Kusch. ¿Qué dice Rodolfo Kusch? Y ahí vamos a retomar la pregunta que traía el compañero, y creo que también arriba la hizo, creo que Tute. ¿Qué dice Kusch? Ahí Joel dice, profe, es como si hubiera un colonialismo dialéctico en la ética comunicativa. Yo no sé si diría dialéctico, no sé si diría eso, pero sí como que hay un colonialismo porque no hay lugar a la multiplicidad y a la diferencia. O sea, entonces hay algo que nosotros no vemos, que se llama el pensamiento decolonial, que surge en algunas universidades de México, Norteamérica, y después se ha ido en África, que lo que intentan plantear y pensar es cómo esas formas de coloniedad, ¿no?, se han mixturado, ¿no?, y se han afectado con sus propios territorios, pero a su vez cómo, digamos, ahora podríamos decir en el 2021, aunque ya no vivimos en un régimen colonizado, o sea, ya no somos colonia de, siguen perdurando las formas de colonialidad o de colonialización. Por ejemplo, ahí les nombro, acá en Argentina hay algo que se llama el movimiento marrón, no sé si lo conocen, que a su vez tienen como distintas ramas, cine marrón, y tienen distintas intervenciones, que por ejemplo el movimiento marrón lo que señala es que pareciera ser que la Argentina es blanca, ¿no? Y hacen distintas intervenciones en el ámbito cinematográfico, artístico, que tiene que ver con esta relación con el racismo, por ejemplo, que hay en la Argentina, de pensar que todos somos blancos y que todos somos europeos, y hay una negación, digamos, de otras comunidades. Por ejemplo, si tu apellido es Mamani, pensar que si sos Mamani no puedes ser argentino, o sos boliviano o sos peruano, o boliviana o peruana. Entonces, lo que hace, por ejemplo, el movimiento marrón es reivindicar estos lugares. Entonces, ¿qué hay en el imaginario de las argentinas que pareciera ser que somos blancos? Bueno, siguen imperando formas de colonización. Entonces, eso tiene que ver con la colonización. La colonización es tomar, digamos, desvalorizar una cultura sobre la otra, digamos, y implica una dominación de una cultura sobre la otra. Entonces, la colonización es ese proceso que Bentancur va a denominar, y me adelanto un poquito, como la aculturación. ¿Qué es la aculturación? Negar una cultura y que la otra la domine, porque esta otra cultura se piensa que es más civilizada, más linda, más blanca, más brillante, más pura, que progrese, ¿no? Entonces eso es una aculturación, negar otra cultura, ¿no? Que yo les estoy trayendo esta palabra que tiene que ver con la colonización. La aculturación implica la colonización. Bueno, ahora hay un montón de movimientos que son descoloniales, que es señalar cómo siguen en el presente esas formas de colonización, pero al mismo tiempo, digamos, potencializar el ser marrón, o como dice Flavia ahí, el ser indígena, o el pertenecer a esos grupos que han sido colonizados y que han sido, o ser afrodescendiente, ¿no? O sea, que es algo que en la Argentina, la historia de las comunidades afrodescendientes son como renegadas, si bien también hay, o sea, así como están los movimientos marrones, están los movimientos, como dice Claudia, de las mujeres indígenas o distintas agrupaciones de mujeres de pueblos originarios, de los mapuches, ahí están los afrodescendientes, o sea, ¿y qué hacen estos movimientos o estos grupos? Reivindicar, digamos, esos lugares de enunciación que en el colonialismo aparecen como malos, incivilizados, y formarlos y traerlos a las narrativas, digamos, que son parte de nuestra historia, digamos, y que forman parte de nuestro presente. Y romper con este imaginario que los argentinos y las argentinas descendimos de los barcos, ¿no? Que es un imaginario
racial, conquistador, o sea, y todo lo que puede implicar eso. Entonces, yo les decía, Kush va a hacer una crítica. ¿Qué crítica hace Kush? ¿Qué va a decir crítica? La lengua, o sea, nos permite, o sea, si pensamos la lengua como un modo de enunciar el mundo y de constituirlo, de tener una experiencia con el mundo y con nuestra realidad, no todas lenguas nos permiten lo mismo. A ver, espérenme un segundo que les quiero mostrar algo. Esto no es, digamos, de filosofía, pero les muestro algo. Este texto, que es un texto como medio infantil, que se llaman Los Intraducibles, tiene una recopilación de distintas palabras en miles de lenguas que no se traducen, o sea, aparece la palabra y aparece una ilustración, que no tiene traducción. O sea, hay cosas en nuestra lengua que enuncian situaciones, no solo objetos, situaciones, emociones, que no tienen una traducibilidad, que para poder traducirlas, digamos, hay que, no sé, escribir una oración o hacer mención a un montón de cosas para que se pueda entender eso que está diciendo. Eso sucede un montón, no solamente en lenguas indoeuropeas o románicas, sino también en lenguas de los distintos pueblos originarios. Entonces, ¿qué dice Kush? En las lenguas de la colonia, digamos, en donde se origina, entre comillas, la historia de la filosofía, ya sea el francés, el alemán o el inglés, el ser y el estar aparecen como en un vínculo, o sea, yo uso el mismo verbo, to be, être o sein, ¿no? Es el mismo verbo para señalar dos situaciones, y ustedes saben que desde los orígenes, desde el nacimiento de la filosofía se pregunta por el ser, ¿no? Que preguntaba en griego, pero bueno, los grandes las grandes comunidades que heredan esa pregunta y que se apropian también de esa pregunta, principalmente Alemania, Francia, Inglaterra, podríamos decir. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice Kush. En nuestra lengua, que a su vez también es una lengua de conquista, pero bueno, es una lengua que no tenemos el ser y el estar en un mismo verbo. Tenemos dos verbos para señalar dos situaciones que son distintas. Entonces, ¿qué abre este ser y este estar en distinción? ¿Qué dice Kush? ¿Y a qué va a llamar Kush domicilio existencial? El ser que hace y el estar que hace. El ser dice que lo define y el estar lo señala. El ser hace referencia a la esencia, o sea, a lo lleno del ente, y estar a la situación de un ente. Y de ahí diríamos, Rebeca, ¿no? Que aparece el domicilio existencial, ¿no? Sí. O sea, nosotros podríamos decir compartimos el mismo ser, todos. Pero nuestro domicilio existencial es el mismo. No. No lo sabemos porque no sabemos en qué zona vive cada uno. Pero De cada cultura, de cada comunidad sería, ¿no? de cada comunidad, pero lo que está diciendo es hasta más sutil lo que está diciendo Kush. O sea, todos nosotros o todas nosotras, podríamos decir en su gran porcentaje, porque quizás tenemos compañeros y compañeras que yo lo desconozco porque no lo sé, que son migrantes, pero nosotros quizás en nuestro gran porcentaje, en nuestro curso, digamos, somos argentinos o argentinas, ¿no? O sea, y seguramente que tenemos un porcentaje de compañeras y compañeras que son extranjeros, digamos. Entonces, podríamos decir, bueno, compartimos, digamos, que nacimos en el mismo estado-nación. Pero también depende, digamos, dice Kush, en la tierra, en el lugar geográfico que uno nace, cómo es que está en el mundo. O sea, por ejemplo, yo nací en San Juan.
O sea, mi estar en el mundo, si bien yo vivo en Capital Federal hace ya como 15 años, hay algo de mi ser y de mi estar que se ha configurado, digamos, en un territorio que es completamente distinto a Capital Federal o al primer cordón o al segundo cordón del Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, no sé, miles de cosas podría nombrar. Entonces, lo que está diciendo ahí súper sutil Kush es que el modo de pensar y de producir cosas están en vínculo con ese domicilio existencial que tenemos. O sea, es más, uno lee la poesía, digamos, del Río de la Plata y lee la poesía, no sé, de Cuyo, lee la poesía de Entre Ríos, no sé, si bien no es que hay una sola manera de hacer poesía en cada una de estas regiones, hay distintos paisajes. O sea, por ejemplo, quizás poetas que tienden o poetisas que tiendan a escribir más sobre fenómenos de la ciudad, cosas de la ciudad, esas experiencias no se dan en un lugar como San Juan, que tiene una ciudad mucho más pequeña. Entonces, Cuyo está señalando eso, nuestro modo de pensar, nuestro modo de percibir, nuestro modo de producir conocimiento, tiene un vínculo indiscernible con nuestro domicilio existencial. Entonces, como decía Rebeca, hacemos esa distinción entre el ser y el estar. El ser va a ser eso que define y el estar va a ser eso que señala, y ambos verbos tienen gramaticalmente, dice, una diferencia clara, va a decir Kush, ¿no? Entonces, ahí, respecto del domicilio existencial, lo que ustedes tienen que tener como clave, que el domicilio existencial lo que está señalando, o sea, pensemos en el estar que señala, ¿no? El estar señala. ¿Qué señala el domicilio existencial? Que siempre el pensar es situado, que ese pensar situado se da en una estancia que nos precede y nos constituye y que no podemos obviar. No es que cada uno de nosotros decidió dónde nacer y decidió desde dónde producir conocimiento o desde dónde escribir. Hay algo que ya está, digamos, y que a partir de eso nos da, como decíamos en la hermenéutica un horizonte, ¿no? Ese horizonte nos permite, es un límite, pero también es un punto de partida, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que estas líneas que tienen que ver con la filosofía de la liberación, con la filosofía intercultural, no dejan de señalar las relaciones de diferencia, ¿no? Porque a diferencia de las éticas comunicativas, que señalan, digamos, o que parten de un presupuesto kantiano, la filosofía de la liberación, que fue un movimiento grandísimo en Argentina y en América Latina en general, son filosofías que leen, digamos, el pensamiento marxista, ¿no? O sea, entonces ahí recordemos que Marx siempre el ser se da en relación, no es un individuo aislado, tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la acción de intervenir esa realidad y transformarla en cultura. Esa intervención y ese cambio, digamos, de la naturaleza a cultura tiene que ver con momentos y con relaciones con los modos de producción, se producen relaciones entre los sujetos que son disímiles, ¿no? Todo eso tienen que recordarlo, no reponerlo si le hacen una pregunta de este tipo, pero recordarlo para poder interpretar y comprender la filosofía de la liberación. Entonces, ¿vamos hasta acá? ¿Alguno o alguna tiene preguntas? ¿Estamos bienes? Interpreto el silencio como que sí, o no sé, o estamos todos perdidos. Sí. Sí, me da risa eso. Che, chiquis, tienen chat y tienen audio. Si les hago una pregunta, me dicen sí, todo bien, ¿no? O sea, como tengo que interpretar el silencio, es como bastante difícil a veces. O sea, si estoy yo hablando y no tengo un feedback de alguien que me diga algo. Bueno, entonces,
ahí me parece que luego de recorrer Kush nos aparece, como les estuve diciendo, y que repusieron algunos compañeros, el nombre de Arturo Roy, de Juan Carlos Escanone y de Enrique Dussel, y después vamos a ir a Bentancur, que lo mismo yo ya repuse, la idea fundamental de Bentancur. Y bueno, por ejemplo, con Dussel, van a ver, si no leyeron, muy poquito de cada uno de estos autores, o sea, con el que más se detienen es con Kush. Con Dussel, digamos, lo que se va a trabajar es la figura de la víctima, ¿no? La víctima pensándola no hay que pensar como ese que recibe algo y que se queda en una situación pasiva, sino como aquella que tiene, expresa, podríamos decir, una relación de desigualdad, no existe esta palabra, una relación desigual. Es decir, que en este pretendido dialogar que propone, digamos, la ética comunicativa, la figura de la víctima aparece, digamos, como esa que no puede dialogar o que quisiera dialogar, pero no es posible porque no forma parte de ese diálogo, y da cuenta, digamos, en ese no poder dialogar de o explicita, digamos, da cuenta o explicita las violencias que puede tener una ética planteada desde la comunicación o de los presupuestos de que la racionalidad y el lenguaje la lengua es la misma. Luego aparece Arturo Roy con la teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, ¿no? Entonces, ahí plantea la posibilidad de que hablemos de un nosotros latinoamericano. Eso es importante porque es como la reconstrucción de una identidad que tiene que ver, es una identidad que se construye por diferenciación, digamos, por lo otro, digamos, o sea, ahí sigue estando la tensión entre el centro y la periferia. Lo latinoamericano sería, digamos, parte de esto que se denomina como periferia, pero lo importante, digamos, de esto es como intentar pensar qué es lo que hace que nosotros llamemos o nos identifiquemos con un ser latinoamericano, ¿no? Que a su vez, si lo pensamos, ¿no? El nombre de latinoamericano es un nombre que nos dan los mismos conquistados, digamos. Entonces, ¿cómo apropiarnos de este nombre que nos dan aquellos que nos conquistaron? Y luego, me parece que también, pero que ya lo nombramos, aparece Bentancur con esta idea de la interculturalidad, ¿no? Que la interculturalidad, lo que viene a decir Bentancur, que hay que sacar este concepto que yo les decía, la aculturación, pero que en el texto les aparece como inculturación. El in o la a como prefijo son que niegan, ¿no? Que niegan una cultura y que plantean, digamos, que una cultura es, entre comillas, superior o mejor y tiene que dominar o subsumir las otras culturas se tiene que subsumir las otras culturas a esa cultura, ¿no? Entonces lo que dice Bentancur es que no podemos ya pensar la inculturación o la aculturación, sino que lo que hay que pensar es el entramado o el cruce, o podríamos decir hasta las hibridaciones que se dan, ¿no? Entre el contacto, digamos, de aquellos que colonizan y aquellos que son colonizados, en donde no hay una cultura mejor que otra o una a la que haya que asemejarse o llegar, sino más bien poner en valor y en escena cada una de las formas, digamos, que producen la diversidad de comunidades, ¿no? Entonces ahí hay como un gran trabajo de Bentancur, que es este filósofo cubano, de ir reponiendo, digamos, y recuperando las particularidades de cada contexto, ¿no? Y de cada situación. Y ahí, de alguna manera, nosotros terminaríamos, porque empezamos al revés, empezamos primero reponiendo los presupuestos de la ética comunicativa y la crítica, ¿no? Y luego empezamos por eso, porque esos, digamos, se dan los 60, y luego fuimos a estos 70 de la filosofía de la liberación y la filosofía latinoamericana o intercultural, para dar punto
dar lugar al 4.2, en donde vamos a trabajar, como bien Lucas señaló, algo que no trabajamos hoy, sino el encuentro que viene. A ver, que Rebeca me dice que alguien está levantando la mano, pero no la veo. Leti, vos estás levantando la mano. No sé si te levantó o tenés duda. Gracias, Rebeca. Bueno, ¿quieren revisar lo que tenían para leer? Si se anotaron, si tienen alguna duda o consulta, los espero un ratito o ven la guía, si tienen alguna pregunta de ahí, o sea, si alguno de los compañeros o compañeras que preguntaron cosas, si de repente quedó algo por lo dicho que todavía no fui clara o que quieren repreguntar. Bien. Penélope, que buenísimo. Ahí estaba leyendo los comentarios de Laura, de Lica, y Penélope me preguntaba cuándo es el final. Y sí, nos dijeron esa semana, vieron que ustedes tienen el manual, lo de octubre, pero no nos han dicho nada de las fechas todavía. No hay ningún mensaje de coordinación. Lo que yo sí pienso que va a suceder, dado que ya todos estamos vacunadas y todo eso, que va a ser como fue en febrero y como fue en diciembre, que es presencial y que resuelven ahí el examen, pero todavía no nos confirman una fecha. Así, esa es la respuesta para Penélope. Apenas ustedes sepan que yo tenga una información, se las paso. Después Laura pregunta si dice, apunta a acabar con el totalitarismo y crear una comunidad universal. Respecto que, Laura, creo que arriba pusiste algo que no pude leer, porque dice, no sé si entendí. Ah, acá está. Yo tengo una duda con respecto a lo que apunta la filosofía de Habermas. No sé si entendí bien. Apunta a acabar con el totalitarismo y crear una comunidad universal. En realidad no es que la comunidad es universal, o sea, aparte si vos decís universal y totalitarismo suena raro ahí en una misma oración porque lo universal tiende a ser a total, ¿no? Entonces yo no diría totalitarismo porque si bien Habermas, ¿no? Como es heredero de estos filósofos como Horkheimer, Adorno, todos estos filósofos judíos que se tuvieron que exiliar del totalitarismo, ¿no? Del nacionalsocialismo, que es de Alemania, no sé si iría, digamos, ahí, digamos, a pensar que Habermas sigue heredando esos problemas, pero sí que el planteo habermasiano, digamos, tiene como presupuesto que los hombres compartimos cierta racionalidad, ¿no? O sea, cierta, digo, racionalidad, como que hay un pensamiento racional que nos une, digamos, que es específico,
y que a partir de la lengua podemos resolver ciertos, y en ese sentido apunta a construir una ética que es universal, que funcionaría para todos los casos, ¿no? Digo, eso diría, digamos, de Habermas. Después, Flavia dice, Sara Ahmed es filósofa lesbiana y militante de la identidad marrón, tiene un par de libros súper interesantes para pensar los colonialismos, género y raza. Sí, Sara Ahmed es buenísima, aquellos que les interesa. También otra mina que es muy grosa y que escribe sobre el ser marrón es Gloria Azaldúa. Y después también tienen, bueno, porque Sara Ahmed escribe, o sea, si bien tiene todo eso, escribe en Estados Unidos, ¿no? Acá hay, bueno, una piba que es en realidad que es un chico trans, que se llama Duen Sachi, también escribe sobre la marronidad, tiene con su compañera, que es Magda de Santos, todo un proyecto en la línea de filosofía, y literatura y arte. Eso para Flavia, gracias Flavia. Y después Sebas dice, a partir del pensamiento latinoamericano surge entonces la ética comunicativa. No, Sebas, al revés. O sea, la ética comunicativa la tenés que circunscribir a Norteamérica, Estados Unidos, porque Habermas está produciendo desde ahí, igual que Apple. Y en realidad el pensamiento latinoamericano, la filosofía de la liberación, como ustedes la tienen, trabajada en su manual, porque no es que solamente se circunscribe ese problema, pero como está trabajado ahí, es una crítica también de una respuesta a esa ética comunicativa. Pensá que los textos de la ética de la comunicación, digamos, o comunicativa, son de los 60 y pico, y los de la filosofía de la liberación o el tour cultural, en sus variables, digamos, son del 70 y largo. Y a su vez quiero decir esto, que a ustedes les aparecen ahí reunidos nombres, no sé, como Kush, Scanone, Dussel, Bendancourt, ¿no? Todos esos nombres, y cada uno de esos autores, que pasa, les aparecen todos varones, pero cada uno de esos autores, digamos, sus planteos filosóficos son bastante disímiles, no es que son lo mismo. Lo que pasa que, bueno, los circunscriben en algo así, que es el pensamiento latinoamericano, y están atravesados por esta problemática. Pero si uno va a leer finamente Dussel no está diciendo lo mismo que Kush, ¿no? Y Dussel también es kantiano, pero no los digan a eso. Dussel también retoma los a priori kantianos. Entonces eso, les aparece como una bolsa, digamos, en donde están todos y no están diciendo todos lo mismo, pero sí, digamos, se distancian de la ética comunicativa o tendrían puntos en común a la hora de criticar la ética comunicativa. Recuerden siempre que nosotros estamos viendo como un pocket, digamos, un pequeño libro de introducirnos a la filosofía. No es que estamos leyendo así como hermenéuticamente y con exhaustividad, sino más bien estamos aprendiendo algunos problemas y acercándonos a esos problemas desde la visión de distintos filósofos y filósofas. Bien. Entonces, ¿damos por finalizado nuestro encuentro de hoy o quieren que conversemos sobre algo más? Profe, Sí.
En el 5A de las actividades decía que desde la filosofía de la liberación no hay universalidad en el lenguaje porque todo el lenguaje es citado, digamos, o porque es una relación de poder, o las dos. Creo que es más Las dos el serían, lenguaje citado. pero serían, porque dice, bueno, no es posible que la comunicación no, el lenguaje es puro y transparente, no, el lenguaje es una relación de poder, sí, y todo el lenguaje situado, sí. Serían esas dos. Porque tenés que pensar que el lenguaje, ¿se acuerdan eso que decíamos también en la apartada hermenéutica? O sea, no hay una interpretación que sea neutra, no hay un lenguaje que sea neutro porque todo el lenguaje implica relaciones de clase, de raza y de género, ¿no? Entonces, de diferenciaciones, de quién puede hablar, cómo puede hablar, de qué manera puede hablar, en las situaciones, eso es móvil, digamos, no es siempre lo mismo. Entonces ahí sería eso. Y después en relación al lenguaje es una relación de poder. Y todo lenguaje situado en esta relación, en este sentido, digamos, también que el ser y el estar es situado, ¿no? El domicilio existencial, que, bueno, no es lo mismo como yo puedo hablar, digamos, en esta situación en donde estoy ocupando un rol de docente, en como quizás puedo hablar en otra situación, digamos. O sea, vieron nuestras relaciones, nuestros lugares, nuestros roles, varían también. O sea, nosotros mismos tenemos distintas aperturas o restricciones dependiendo de los espacios y los lugares. Yo marcaría esas dos. Y ahí tenés que justificar, ¿no? Listo. No, listo, ya no tengo más dudas. Genial. Bien. Entiendo que el viernes que viene ya no, nosotros no somos viernes, somos lunes y jueves. Los de los martes son el jueves terminamos ya la unidad 4, ¿no? Esto es así. ¿Me lo confirman? Sí, porque estaríamos clase 13. A ver, no puede ser que sigamos trabajando tanto. La unidad 5. Sí, pero ¿y qué? Y estoy viendo la 14. Seguimos trabajando. 14 seguimos. Es que nos falta la 4B, profe. Por eso, pero el jueves que viene terminaríamos, ¿no? Con la 14. ¿Y cómo Y es? luego, Tipo, nosotros terminamos el jueves y arrancamos la no, otra materia, digamos. nos queda todavía a nosotros clase. O sea, terminamos la unidad y después tenemos, recuerden, los repasos. Claro. Después Y tenemos después tenemos la semana un que examen. viene. No, la semana que viene vamos a tener los repasos de los módulos y un modelo de examen. Que vieron que yo les fui, o sea, este jueves les termino de dar preguntas de examen de la unidad número 5 y lo que podemos hacer, por ejemplo, el lunes que viene es ver qué trabajaron de esas preguntas de examen que yo les di y ir repasando cada una de las unidades, ¿no? Reponiendo, ¿no? Y lo que podríamos hacer el jueves el otro, no este jueves, sino el de la semana que viene, es un simulacro de examen. Es que yo les dé un examen, no sé, a las 8 de la mañana y que a las 9:30 nos juntemos a ver cómo lo resolvieron. O a las 9, porque en realidad tienen una hora para resolverlo. Y podemos hacer eso. Que yo les di el examen, les armo unas consignas, les armo un examen como el de la universidad, digamos, lo resuelven, tienen una hora para resolverlo, 1:15 le podemos dar y después nos juntamos a ver qué puso cada uno. Entonces, esta semana terminamos la unidad número 5, la semana que viene ocupamos el lunes para ver las respuestas que ustedes fueron haciendo, que yo les dejé de examen, y el jueves, y vamos repasando, y el jueves, digamos, les damos el examen, les doy el examen. Entonces, por ahí, la semana que viene, en vez de juntarnos a las 9:30, quizás
el lunes nos juntemos a las 8, 8:30, si es muy temprano a las 8, porque directamente lo que vamos a hacer es como un repaso con las preguntas. Si ya las hicieron, las tienen que hacer el fin de semana o ya las vienen haciendo, no es que tienen que trabajar algún contenido específico, porque ya se terminó. Entonces eso deberían como ponerse a hacer esas preguntas y el lunes nos juntamos a reponerlas. Y el jueves sí nos juntaríamos a las 9:30, pero ustedes tendrían que arrancar con el examen. Yo se los publico a las 8 y nos juntamos 9:30, 9:15 para ver qué pudieron hacer. Y ahí damos por como finalizado todo. Entonces, bueno, quedamos en esto. Terminamos la unidad número 5 el jueves que viene. Ustedes en el fin de semana intentan responder todas las preguntas que yo les fui dando de examen. Les voy a dar el jueves la de la unidad número 5 porque creo que la de las 4 ya les di. Si no les di me avisan, pero yo estoy casi segura que sí, porque cada vez que terminamos les doy. El lunes nos juntamos a repasar a partir de esas preguntas y de las unidades en general y las dudas que tienen, ¿no? Y el jueves hacemos el simulacro de examen. Y después lo que a ustedes les va a pasar es que yo tengo que incorporar el docente, que todavía no me los dan, a este grupo, y yo después me voy y van a empezar a trabajar con su nuevo docente o mujer o hombre, no sé, no sé quién es, y después viene el examen de filosofía. Entonces ese sería como nuestro cronograma. Flor, tenés la mano levantada, no sé si tenés una duda. Bien. Entonces nos despedimos, nos vemos el jueves que viene para terminar la unidad número 5. Profe, Sí, una consulta. Sí, O sea Seba. que nosotros empezaríamos con seminario y después tendríamos el examen de filosofía. Y mirá, según las fechas que ustedes tienen en el manual, sí, porque ustedes, las fechas que tienen en el manual es en octubre. Claro, porque nosotros habíamos asociado que la teníamos justo después de terminar las clases con Sí, ustedes. porque yo les dije eso, porque era así antes. O sea, nosotros terminábamos de cursar, había una semana o un día, no sé, y eran los exámenes. Pero ahora parece que los corrieron, no sé si es por los protocolos o qué. Claro. Y según la fecha que ustedes tienen, es la primera semana de octubre, del 4 al 8. Y se sabe separado por burbujas, seguramente va a ir por el apellido, claramente. No, no necesariamente. No, es re azaroso eso, o sea, porque ponele, vos vas y hay burbujas que son de 20, hay burbujas que son de 30, obviamente con mucha distancia, y lo que sí les va a pasar, quizás que todos los de humanidades están juntos, digamos, pero nosotros no somos la única comisión de humanidades, entonces ustedes mismos todos se mezclan también. Claro. Nosotros terminamos el 17, ¿no? Entonces, ahí creo que tendrían 2 semanas de clase con seminario y después vendría el examen de filosofía. Perfecto, profe. Lo mismo si yo tengo una data, digamos, antes se la comparto, pero hasta ahora tenemos eso. Y lo que sí ustedes tienen que saber que es necesario tener el DNI para rendir, llevar una hoja, una lapicera y barbijo, ¿no? Son las cosas. Y llegar con tiempo, porque bueno, eso. Van a tener un horario. Suelen haber como por mañana 3 exámenes y el examen suele durar 1 hora. O sea, yo a veces voy a tomar a las 8 y tomo de 8 a 9, después otra de, no sé, de 10 a 11 y otra de 12 a 1, o un poquito corrido, pero más o menos así suelen ser. Y después a la tarde arranca, no sé, de 2 a 3, de 4. Suelen haber a 6 turnos por día. Pero bueno, hay que ver qué días tocan. Perfecto, profe, gracias. Bueno, nos vemos chicas y chicos, señoras y señores, el jueves que viene. Cualquier cosa me escriben, ¿saben? Gracias, profe. Y porfa, empiecen a escribir, o sea, lean, queda poquito a la unidad, y si todavía no hacen las preguntas de exámenes, empiecen a hacerlas, porque el lunes que viene vamos a trabajar sobre eso,
y después no se coman todo el fin de semana haciendo todas las preguntas del examen. Siempre es más difícil hacer todo que hacer algunas poquitas. Bueno, nos vemos el lunes, que les vaya bien. Buena semana. Gracias, profe. Ah, no, nos vemos el jueves, no el lunes. Nos vemos el jueves. Chao, buena semana. Chao.